Ya. Entonces vamos a hablar de ácidos y bases. Eh, Primeramente, vamos a decir las características de un ácido, que son que presenta sabor agrio, se comporta como electrolito, lo cual quiere decir que conduce la corriente eléctrica en solución acuosa, enrojece al tornasol azul, que es el colorante vegetal utilizado para indicador, para saber cuál es el ácido, y en general al reaccionar con metales, desprende el hidrógeno gaseoso. Ese es como lo vamos a reconocer mayormente. Entonces acá tenemos un ejemplo. eh, y acá, dice que tenemos el magnesio y el ácido clorhídrico, que se va a descomponer en cloruro de magnesio y el hidrógeno gaseoso, como habíamos indicado previamente. Que es característica del ácido. Ahora, si nos fijamos en las características de una base, es que presentan un sabor amargo, se comportan también como electrolitos, perdón, dejan azul el indicador de tornasol rojo y sus soluciones son generalmente resbaladizas al tacto. Ahora, como observación, al reaccionar un ácido con una base, o viceversa, una base con un ácido, se anulan las propiedades y se neutralizan. Y como resultado de eso, la sal más el agua, que es lo que está aquí abajo. Tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico, y tenemos el hidróxido de sodio, que al juntar este ácido, perdón, con la base, se genera la sal y el agua. No necesariamente tiene que ser esta sal, puede ser cualquier otra, solamente que siempre va a ser una sal más agua cuando se neutraliza. Ahora, la parte teórica, eh, existen de hecho varias, son tres, si no me equivoco. La parte teórica tenemos la de Arrhenius, que dice que el ácido es toda especie química que al disociarse en solución acuosa libera iones de hidrógeno, o sea, el típico H+, que conocemos. Aquí el ácido clorhídrico se disocia como es ácido en un H+ y un cloro menos. Acá el ácido nítrico, ¿sí? Se disocia en H+ y la otra parte es la negativa. Si nos fijamos en la característica que tiene siempre el ácido, es que es positivo, es un anión y está en estado gaseoso. ¿Ya? En la misma teoría clásica de Arrhenius, dice que la base es toda especie química que al disociarse en solución acuosa libera aniones específicamente hidroxilo, el OH negativo. Como lo vemos acá, tenemos un hidróxido de sodio que se disocia, como lo vimos en el anión y el catión. También tenemos el dihidróxido de calcio y vemos cómo claramente eh, se va dividiendo. Tenemos la parte positiva con el catión y el anión con la parte negativa, que es el OH, que es la parte de la base. Eso según Arrhenius. Ahora, las sales son sustancias iónicas que en solución acuosa experimentan disociación, liberando cationes diferentes de un hidrógeno, o sea, el H+, y aniones diferentes del hidroxilo, o el OH-. Eso fue lo que Arrhenius definió como sales. Aquí tenemos el cloruro de sodio, que se disocia en, en cloruro, en el Cl- y el sodio, el Na+.
Entonces, eso es lo que decía. Siempre que eh, una sustancia sea distinta del H+, del hidrógeno como cation, o del anión, el OH-, el hidroxilo, esos son considerados como sales. Después hubo que mejorar eso anterior, que lo dijo Arrhenius, y vino la teoría protónica de... Disculpen eso por si se escucha. Eh, la teoría protónica de Lowry, de Bronsted y Lowry, que es que mejoró lo que decían previamente en algunos aspectos. Por ejemplo, dice que el ácido es toda especie química que en solución cede protones, o sea, los iones, el H+, el hidrógeno positivo, y la base es toda especie química que en las reacciones recibe protones, ¿ya? Los iones H+. Entonces, aquí cambia la definición, que es lo que más se usa actualmente para base, ácido y base. Siempre se dice que aquel que cede el protón es el ácido, y aquel que recibe el protón es la base. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos que el cloruro de sodio, y tenemos el amoníaco, que es el ácido y la base, pasan a ser el cloro, el anión cloruro y el amonio, que es positivo. Pero como nos damos cuenta, aquí el ácido, una vez que el cede, pasa a ser una base conjugada. La base, al pasar de ser base, perdón, de este lado izquierdo al derecho, pasa a ser un ácido conjugado. Luego, esto es más como teoría. Dice que el concepto de Bronsted y Lowry es más funcional que el anterior de Arrhenius, porque de acuerdo con él, las sustancias son ácidos o bases según donen o acepten protones en una determinada reacción. Y sin embargo es evidente que algunas sustancias tienen más tendencia a donar protones que otras. Es decir, que son ácidos más fuertes, y algunas otras sustancias tienen tendencia a aceptar protones. Es decir, que son bases más fuertes. Ahora bien, las sustancias como el agua pueden comportarse a la vez como ácido y base, dependiendo del tipo de reacción. O sea que el medio en el cual está es lo que decide si se trata de una base o se trata de un ácido. En este caso, el, el- 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 se trata de un reactivo que se va a llamar anfolito. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, que es el agua, que si lo vemos en la parte de arriba, el agua está como base, en esta parte, acá lo dice, el agua actúa como base, y acá actúa como ácido. Si lo vemos acá, se disocia, pasa acá, y después pasa acá. A eso se le llama, se lo denomina un polito. El agua, según el medio o según los compuestos con los cuales esté interactuando, puede ser un ácido o puede ser una base. Eh, Son algunos ejercicios. Es básicamente para saber, yo creo que todos lo saben, eh, cómo saber si es un ácido o una base, o cuál es cuál. Saber si este es ácido, o si este es ácido, o si este es base, o si este es base. ¿Me puedo ayudar con el primero? Para saber si cuál es ácido, cuál es la parte ácida, cuál es la base. Podemos ayudarnos también con a lo que pasa después de, sabemos que es de ida y vuelta. Entonces, una vez que pasa la reacción, terminan en esto y esto. Un catión
un anión. Entonces, ah, como sabemos, el ácido, el catión, el NH4, sabemos que se va a comportar como ácido. Y el H2O, que sabemos que es el agua, en este caso va a ser una base. Aquí se disocia al catión, y por otro lado tenemos que se disocia el anión. Entonces, por este lado tenemos lo que es el ácido, y por esta parte tenemos lo que es la base. Esta vendría a ser la base conjugada, y esta vendría a ser el ácido conjugado. Luego, en este de acá, todos sabemos que este es el ácido clorhídrico, y pasa después al cloromeno, que sería la base conjugada. Acá tenemos el NH3, que es el amoníaco, que está actuando como una base, y pasa a ser después el ion amonio, el ácido, ¿verdad? El ácido conjugado. Ahora bien, acá como se ve claramente, este es el ácido y este también. Y en estos dos casos, el agua y el amoníaco están jugando el rol de base. Entonces, al pasar el ácido, queda como un anión, queda negativo, y esto pasa a ser la base conjugada. El agua, como dijimos bien, está haciendo el papel de base y va a pasar a ser un catión, un electrolito positivo, un catión. Y acá también pasa lo mismo, este es base, este es ácido, y pasan a ser aniones, que es la base conjugada y el ácido conjugado, el amonio, el catión. Ahora bien, de algunas reacciones ácido-base, tenemos que un electrolito es fuerte cuando su grado de disociación es 100% o cercano al 100%, lo que significa que el ácido o la base se disocia completamente. Eso quiere decir que el electrolito es fuerte. Vamos, vamos viendo si va enfocado a una base o enfocado a un ácido. Luego dice que un ácido o una base es débil cuando presenta un grado de disociación bajo, es decir, que se disocia parcialmente, todo lo contrario de lo anterior. Y cabe mencionar que mientras más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada. ¿Hay, ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hay algún comentario? Eh, Están ahí, ¿cierto? No, ya. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, si se escucha bien, si hay alguna pregunta o algo? Una pregunta, se escucha súper bien. Está buenísimo. Vale, gracias. Que no sabía que si se está escuchando bien o si ya se ha venido. Ya. Ahora tenemos esta otra parte que también es súper importante, que es el cálculo del grado de acidez en una sustancia, lo que se le denomina el operador P. Dice así que la acidez de una sustancia puede ser analizada considerando la cantidad de iones H+, o el hidrógeno, el catión, libres en la solución. Se definen particularmente un operador matemático que es estandarizado, que estandariza, perdón, los valores cuando estos son muy bajos, que es baja concentración de iones. El operador P, perdón, es un logaritmo negativo, que es una función exponencial que permite calcular la tendencia ácida o básica de una sustancia. Por lo tanto, lo que todos conocemos, este es así como P solo es menos logaritmo.
el pH, estamos diciendo que es el menos logaritmo del H. O sea que siempre sale eh, ejercicio, siempre nos piden calcular, por ejemplo, la acidez de un compuesto o la basicidad para saber si el compuesto es más ácido o menos ácido. Entonces, esto viene para ayudar aquí. Todos sabemos que hay un operador que es el pk sub a, que es para saber cuánto mide, cuán ácido es la molécula. Si por ejemplo el pK sub a es bajo, tenemos una molécula muy ácida y a su vez podemos decir que estamos hablando de una molécula que es básica. Ahora, considerando el valor entregado por el operador que estuvimos viendo, se construye la escala de acidez, y basicidad para la sustancia. Entonces decimos que cuando el pH es igual a 7 es neutro, y hacia atrás el pH igual a 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso es bastante ácido. Y del 7 en adelante, hasta el 14, es básico. Nos decimos que es neutro, el pH y el pOH son iguales. Eso es que sea neutro, que el pH y el pOH sean iguales. Si el pH es menor al pOH, eso ya estamos hablando de que es más ácido. Y cuando el pH es mayor al pOH, es básico. Y acá está de lo que hablábamos. El pK sub A es igual al menos logaritmo de la constante A, que sería la constante de acidez. Entonces, dice que cuanto menor es el valor de la constante, más débil será el ácido. Y cuando más grande, va a ser más fuerte. Siguiendo esta regla, tenemos que cuando el pK sub A, mientras más bajo es el valor de él, más fuerte va a ser el ácido. Así también, si sabemos esto, que es más fuerte el ácido, podemos decir e inferir también que eh, es menos básico. Así, si tenemos un pK sub A muy, muy alto, decimos que hablamos de un compuesto que es básico y que tiene una acidez muy baja. Eh, como acá dice, si el pK sub A es grande, la base será fuerte. Y al menor valor del pK sub A, más fuerte será el ácido. Entonces, como dijimos, el P es el menos logaritmo y el K sub A es la constante de acidez. Y eso es lo que estandariza en esta regla. A mayor pK sub A hay un ácido más débil y a menor pK sub A hay un ácido fuerte. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se entiende bien esto del pK sub A? Es que es un medidor de acidez para compuestos, para moléculas. Saber cuán ácido es o cuán básico. Que a su vez viene de lo que es el operador P, que se saca del pH o el pOH. Esto tiene que ver con lo que estaban viendo ahora con la profe. Dice acidez de estructura resonante. Acá tenemos dos estructuras, que sería el ciclohexanol y el fenol. Eh, y dice que en el ciclohexanol hay presente una carga negativa que no tiene resonancia presente de ningún tipo. ¿Esto por qué? Porque no hay doble enlaces presentes dentro del ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es imposible que él tenga resonancia.
porque para que haya resonancia tiene que haber enlaces dobles presentes o intercalados, como lo hace en el benceno. Entonces, al no haber, aquí sabemos que por ser ácido, esta molécula pasa a ser así. El H se disocia acá y tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos la parte negativa, que serían los electrones, pero no tienen a dónde saltar. ¿Por qué? Porque es solamente un ciclo. Pero en cambio, si nos vamos al fenol, disociamos esta molécula, tenemos el hidrógeno positivo por acá, pero acá la parte negativa sí tiene dónde. ¿Qué es lo que pasa? Que esta carga negativa viene y salta acá a la parte del anillo bencénico. Y como tiene doble enlace, aquí sí se produce resonancia. Entonces viene la parte negativa y salta hacia acá. Entonces acá, después salta acá y acá. Y se generan estructuras resonantes. Al primer salto, que la parte con carga negativa salta acá, sería una estructura. Al saltar de ahí a acá, sería otra la estructura, y de aquí a acá, que sería otra. Entonces tenemos las tres, que son los saltos en el anillo, y más la inicial, que sería esta. Entonces tiene esas cuatro estructuras resonantes. Y aquí en la nota dice que en el fenol hay presente una carga negativa que sí tiene resonancia, lo cual hace que la molécula sea bastante estable, y hay tres formas resonantes, claro, las tres formas que se generan en el anillo, más la que tenemos inicialmente. Entonces, al ser más estable, eh, la, con la resonancia, quiere decir que, por lo tanto, el ácido A, que sería este, el primero, es más fuerte que el ácido B, por efecto de resonancia que se encuentra presente en la molécula. Claro, si queremos saber en comparación de este primer ácido, que es simplemente un ciclo, a diferencia de este, siempre va a ser más ácido aquel que no tenga efecto de resonancia. ¿Por qué? Porque donde hay resonancia hay mayor estabilidad. Y cuando queda la parte negativa, donde están los electrones, ellos pueden saltar y pueden tener libertad de movimiento. Sí. Eh, dice eh, que la resonancia crea un efecto de estabilidad en las moléculas, ya que los electrones están deslocalizados. Esa es la palabra correcta. Cuando baja la parte, eh, cuando se disocia el compuesto, y pasa a ser, o sea, el ácido, ¿verdad? Pasa y se convierte en esto, la parte electrónica que está acá y salta, lo que hace es que se deslocaliza y genera mayor estabilidad en la molécula. Y dice y ayuda a que cuando comparemos una molécula con otra, sepamos cuál de esas es más ácida. Esa es la ventaja que tiene la resonancia que está presente en ese anillo eh, bencénico. Y cuando tenemos simplemente ciclos en comparación de cuando puede haber presencia de resonancia, el ciclo que no tiene resonancia siempre va a formar base. Por ejemplo, acá tenemos una mina alifática, que es esta mina que está acá simplemente unida a un ciclohexano. Entonces, si, si pasamos al lado de acá, lo que hace es que se genera la sal de amonio y tenemos un pK sub A bastante alto, que es igual a 11, lo que quiere decir que es muy básico. Porque a mayor pK sub A hay mayor basicidad. Si el pK sub A es bajo, quiere decir que la acidez del compuesto es alto, y viceversa.
Eh, respecto a la basicidad de moléculas resonantes, tenemos acá dos moléculas. Si nos fijamos bien, acá tenemos un anillo y lo que tenemos ahí es una mina. Entonces, qué es lo que está pasando? Aquí en este nitrógeno hay un par de electrones, claramente, que es el menos que poníamos en, menos que poníamos en las estructuras anteriores. O sea, ese menos. Eso es lo que quiere decir. El par de electrones que no enlazan. Porque ellos son los que tienen libertad de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos se deslocalizan, esa es la palabra, se deslocalizan. Entonces, aquí hay un movimiento, luego ellos pueden volver a deslocalizarse y pasan de estar aquí a estar acá. Entonces, lo que forman son estructuras resonantes. Entonces, cada vez que pega un salto que tiene libertad de movimiento, aquí, eso sería una estructura, una forma resonante. Acá hay otra, acá hay otra, y acá hay otra. Entonces, en total, esta molécula tiene cuatro o forma cuatro estructuras resonantes. Si lo vamos a acá al lado, esto de aquí es una amida. También tiene en el nitrógeno un par de electrones libres, los cuales tienen libertad de movimiento, que son los mismos que tiene acá, que son estos tres. Pasa de acá a acá y de acá a acá. Pero la ventaja es que además de ello, eh, en esta, en esta molécula, eh, él puede pegar un salto a como es una estructura resonante con este doble enlace acá que se genera con el oxígeno. Entonces, tiene las estructuras que forma el A, pero además puede compartirse con el doble enlace que lo genera la amida. Entonces, además de las cuatro formas resonantes, tiene una más que serían cinco formas resonantes. Entonces decimos que en la molécula B los electrones están más deslocalizados, que se pueden mover desde aquí hacia acá, de aquí a acá y dentro del anillo bencénico. Entonces, por ende, en comparación, eh, en A es menos básica. Lo que quiere decir que esta, como genera menos formas resonantes, es menos básica que si la comparamos con esta otra estructura, con la B. A es una base más fuerte en comparación de B. ¿Ya? Es una base más estable. Eh, ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Estamos bien hasta el momento, cierto? Sí. Sí, todo bien. Ah, buenísimo. Se ve el puntero, ¿cierto? El, Sí, sí se ve. ya tenía la duda que lo estaba usando el rato. Ya, sigo. Ya. Aquí hay un ejemplo súper bueno que de hecho lo encontré en unas hojas. Que dice que está relacionado con lo que es la acidez estomacal. Dice que en el organismo el pH está rigurosamente controlado, adopta valores característicos dependiendo del órgano que consideremos. Entonces, como debemos saber, nuestro estómago secreta de manera natural ácido clorhídrico, lo cual es un ácido bastante fuerte y que lleva a cabo los procesos de la digestión, y que por esa razón su pH normal en ayunas es de 0,9 y de 1,6. La verdad es bastante ácido. Dice que en estas condiciones funcionan óptimamente las enzimas que se encargan de la digestión gástrica. Y en ocasiones, y por muy diversas razones, dice abuso de comida, tensión nerviosa o difícil digestión,
aparece la hiperacidez, es decir, un exceso de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, el pH de los jugos gástricos es tan bajo que alcanzamos a apreciar su poder corrosivo e irritante en las paredes del estómago y el esófago, y que para combatir la acidez estomacal hay que neutralizarlo con una base débil. Y para ello se venden la enorme variedad de productos farmacéuticos con diferentes nombres. Y todos contienen la misma base, como carbonatos de calcio, hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, o bicarbonato de sodio. Entonces, eso es lo que usamos comúnmente cuando son los sales efervescentes, cuando anda una persona con ácido, con ¿cómo se puede decir? Con dolores estomacales específicos, se pueden compartir esa acidez con una base débil. Lo comúnmente es bicarbonato de sodio e hidróxido de magnesio, que son los típicos sales efervescentes, los antiácidos. ¿Y qué es lo que hace? Que se regula. Y aquí está el proceso. Eso es lo que está pasando. El funcionamiento de un antiácido en el estómago. Es la reacción que se presenta cuando se ingiere una leche de magnesio. Así se regula el ácido estomacal. La verdad es un ácido bastante fuerte, el ácido clorhídrico, que lo genera el cuerpo de manera natural. pH de 0.9 y de 1.5. ¿Alguien quiere comentar algo? Decir, preguntar algo. La prueba, ¿qué día tiene la prueba? Todavía falta para que la den, ¿o no? La otra semana, el martes. La otra semana. Ah, ya. Ah, ya. Va a estar pesadita esa semana porque estamos llenos de cosas. ¿Y qué tal? ¿Hay alguna pregunta respecto a ácido, base? ¿Algo que quieran comentar, decir? Por mi parte, todo bien. Qué bueno. ¿Te quedó claro los conceptos, ¿no? De ácido, base, lo que es la teoría, lo que viene a Arrhenius y todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué es una base? ¿Por qué es un ácido? ¿O una base conjugada? ¿Un ácido conjugado? ¿Cómo actúa la resonancia? Eh, ¿Se entiende bien? Sí, bien. Sí, la resonancia no, yo creo que tengo que repasarla. Buenísimo. Sí, por 2. Sí, la verdad es que esa es la parte como que... Lo que pasa es que siempre cuando hay resonancia se van formando estructuras resonantes, es lo que llamamos de es forma resonante. Cada vez que ¿cómo se llama? Eso, cuando los electrones se deslocalizan, esa es la palabra apropiada. Y cuando hay dobles enlaces y se deslocaliza los electrones que están solitos, que están en esa nube electrónica y tienen posibilidad de moverse, de deslocalizarse, siempre cuando hacen un movimiento, eso es una estructura. Por lo tanto, además de esa, tenemos otra, que sería esta de acá. Luego, de moverse de aquí hasta acá, eso, tenemos esta estructura, la del principio, y tenemos la nueva, que sería este movimiento de acá. Luego de aquí pasa acá. Entonces de esta
tenemos otra, otra y otra. Ahí así con las cuatro que forman, las cuatro formas resonantes. Siempre para que haya resonancia tienen que tener cuidado, tiene que haber un doble enlace y tiene que o estar solo, que sería como esto, o estar intercalado, como es en el benceno. Sí, y les ayuda bastante para cuando tienen que comparar un ciclo con un benceno, van a saber de inmediato cuál es más ácido, cuál es más básico. Y también tiene que apoyarse con la tabla de acidez, el medidor de acidez, que sería el pK sub A, que es el menos logaritmo de la constante. Y eso, esto que es algo práctico, que es para entenderlo de manera más visual. Eso, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar, compartir algo? Yo tengo una pregunta, pero no es de la materia. Dime. No sé cuándo van a estar las notas de la tarea 4. Ah, mira, ¿sabes qué? De hecho, la subí porque con la profe tenemos un Excel, una planilla con las notas. Y yo pensé que la profe lo había visto. Se lo mandé hoy día en la mañana, como a las 10. Así que en cualquier ratito ella los va a subir. Porque ya se los envía, tiene las notas de todas las pruebas. ¿Al Pues, campus? sí, sí, las va a Ah, subir ya, súper. al campus para que la puedan ver todas. Porque las otras tres tareas ya tienen las notas, pues las notas de las tres anteriores. Sí, y las otras 3 ya están. Ah, ya, buenísimo. Sí, no, porque yo me había olvidado de mencionarle a la profe, porque ya lo había subido al Excel, pero no lo había visto, así que se lo reenvié a su correo y hoy día o mañana yo creo que más tardar lo va a subir, porque ya lo tiene. Y va a ser la última de hecho, porque fueron dos para la primera y dos ahora para la segunda. Y con eso se va a sacar un promedio y van a ver cuántas décimas, o si alcanzan en el punto, de hecho, que es bastante bueno, para que le ayude en la prueba. Porque de hecho esa semanita, para mí, y creo que para varios, se viene bastante pesadita. Así que eso, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo más, tiene alguna duda, lo dejaríamos estar. Dale, muchas gracias. Vale, que estén bien entonces, nos vemos chicos. Chao, Esteban, que estés bien. Que Vale, estés bien igual. cuídense, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Esteban. Chao, chao.